A is for apple, even though there is no apple, right? But that's very common. You go anywhere in the world, all the ABCD books, A is for apple, B is for banana, C, but Claro. nothing is. Let me translate. Un poco es lo que está hablando aquí, está dando un ejemplo de la manzana. En los libros de alfabetización, un poco con dentro del marco de Freire, ¿no? Les ponen a los niñitos en Filipinas una manzana de apple para enseñarle inglés y en realidad ellos no tienen noción de manzana porque en Filipinas no cultivan manzana, ¿no? Entonces es un poco cómo construyen de cierta manera estos marcos en los que uno se acerca a la lectoescritura utilizando ejemplos que no tienen valor interno, más o menos. Okay, I'm trying to explain. So there's the idea of decolonizing pedagogy is about our realizing that what we were taught, what we teach, is not necessarily about us or about something that will help us. Entonces, un poco hablando de la descolonización en la educación, en realidad lo central es comprender que muchas de las cosas que enseñamos, el ejemplo ha sido dado de educación primaria, pero mirándolo desde la educación superior, secundaria, muchas de las cosas que enseñamos tienen muy poco que ver con nosotros, ¿no? Es un tipo de conocimiento importado. So, for example, the goal of education is seen as literacy, or the goal of education is seen that people can learn to read and write. Right? Is that the goal of education? Claro, él habla un poco de lo que es que la educación básicamente está basada, o sea, lo que es la meta de la educación en general es que que pasen por el proceso de alfabetización o de letrarse. Si no entran dentro de lo que es ese tipo de alfabetización, o sea, lectoescritura en ese alfabeto, entonces no es educación. Yeah, it depends because we can also tell that education may be taught for changing behaviors. Yeah. That depends on the level. It's basic education for children only, but if it's higher education, so we tell students that we try to change behaviors. Ella está implicando que para ella la educación también tiene un contenido de cambio de comportamientos. Okay, let's keep that there. Okay, so let's still say, okay, one of the main goals of education is people can have literacy, so that they can apply for jobs, and they can get jobs, right? Is that correct? So Claro. You go to school, you go to college, you go to university, you get your degrees, and then after that, you have to get a job. Claro, a lo que él se refiere es un poco el contraste entre el letrado y el iletrado. O sea, el iletrado simplemente no existe. Y aprendemos a escribir y a leer básicamente para poder sobrevivir, aplicar a los trabajos, leer, ser. Si no somos letrados, no somos, ¿no? Entonces ya, ese es un poco. Now, this is the problem. Okay, the problem is that the goal of education is so that we can learn to read and write, so that we can work for somebody else. Claro, la idea es que aprendamos a leer y escribir para que trabajemos para otros. En la masa, ¿no? No, creo que eso ya está cambiando en otros sitios, pero la masa es un poco eso. Okay. So we go through all this time studying, and at the end of this time, we have to get a job to work for somebody else, which means all our lives, we are dependent. We are always dependent on somebody else.
Because somebody has to give us education, somebody has to give us a school, job, somebody has to give us a salary, somebody has to give us a promotion, Claro. all the time. Un poco entramos en un estado de dependencia, ¿no? En el hecho que estudiamos para siempre depender de que nos den trabajo, de que nos den nos den adelantos dentro del trabajo o podamos conseguir trabajos mejores. Estamos constantemente dependiendo de otros para nosotros poder probar que estamos bien. Es como avanzar, pero siempre dependiendo de otros. Now, I am not familiar with Peru as much, but maybe Mona can tell you a bit more about the Philippine education system and the disconnect between schooling and the needs of the community, like the farmlands. Claro. Él no conoce mucho la realidad del Perú o de América Latina, pero va a hacer que Mona nos hable un poquito de lo que es la desconexión que existe entre la educación y ¿cómo se llama? Between education And community needs. O sea, las comunidades tenemos necesidades, pero hay una tremenda desconexión entre lo que la educación ofrece, la educación formal, y la necesidad de las comunidades. Because literacy is one of the major goal of education. So one time we went to Ilocos Norte, which is the northern part of the Philippines. So that part has a lot of plains and it has a lot of farmlands. So almost everything is farmland. Ellos está dando un ejemplo de Filipinas. En algún momento ellos han ido a una zona de Filipinas donde están los Ilonggo, ¿es? Ilocos Norte. Ilocos Norte, que es una zona, bueno, campesina, básicamente rural, ¿no? Uh-huh. And in Ilocos Norte, they have a college or university. And in the university, they do not teach the kids how to farm, but they teach the kids English. Ellos en esa universidad, obviamente los jóvenes que llegan a esa universidad local en esa zona son hijos de personas que cultivan la tierra, pero en ningún momento ingresa el conocimiento de cultivar la tierra a la universidad. Lo que hacen es, les enseñan solamente inglés. O sea, es una educación muy separada de quiénes son, de lo que ellos traen, ¿no? Es muy lo de Freire, ok. And Paulo Freire. Ironically, when you go outside the university, there's a huge farmland just outside in front of the university. Ya, irónicamente, saliendo... School. That's Not university, it's school. There's no school, yeah. Saliendo del colegio, no es universidad, entonces, not a university. High It's a school. college. High school, High school, yeah. high school. Sí, es una escuela secundaria, pero que tiene una especie de, digamos, de estatus de educación superior, ¿no? Entonces, saliendo, o sea, mirando el paisaje, sales de este recinto y lo que te encuentras es campos cultivables, ¿no? Que es una cosa muy parecida con nosotros, ¿no? And you can only learn farming if you take agriculture as a major. If you go to university and take agriculture as a major. Or if your parents teach you. However, the kids do not want to be taught farming because this is not the thing that is being taught to them in school. Claro, un poco que en realidad nada de lo que traen de casa tiene ningún tipo de valor, en el sentido que probablemente han estado expuestos a diferentes temas que tienen que ver con cultivar la tierra. Solamente pueden aprender ese tema si es que toman un curso específico dentro de esa escuela, ¿no? And then they want to, so instead they want to be engineers, they want to be doctors, they want to be teachers of English. Claro, la mayoría son conducidos hacia elegir carreras que tienen que ver con lo que pasa acá también. Entonces, ustedes quieren ser doctores, ingenieros, ese tipo de, o sea, esa es digamos la senda que le dan a uno, ¿no? Que es, la idea es acá que los están separando de lo que ustedes traen, ¿no? Okay. And
And there are, in fact, there are no new generations of farmers in the Philippines anymore. Claro, y con los años se ha notado que los jóvenes no solamente rechazan, sino pues empiezan a dejar completamente de tener un lazo con lo que hacen los padres, ¿no? Yeah, I'll just add to what Mona was saying. So you see that the school curriculum, what the schools teach, and what the community needs are two different things. Claro, digamos, lo que se enseña en estas escuelas superiores y lo que necesitaría la comunidad, que asumo que es, pues, personas que puedan inclusive desarrollar el agro. Disculpe, Ajá. podría limitarse más o menos a lo que dice, porque usted interviene con alguna opinión que es valiosa, Ya. pero ya un poco sesga. Ya, ok, voy a tratar. Ya, ok, sí, tienes razón. Entonces, el agro, ¿no? Entonces dejan el agro y no, ¿cómo se llama? No se... Hay una desconexión. Ok, go ahead. So there are many consequences of this. As Mona said, one is that children don't learn to farm, so they can't Right. farm anymore. But there's Hay muchas consecuencias de esto, de tal manera en que los jóvenes ya no aprenden a cultivar, a hacer temas que tienen que ver con el agro. That's just one consequence. So now the students, the children, they finish high school, then they have to go to university, college, they have to leave, go somewhere else. Then they may have dreams of doing many things, but they come from a very poor neighborhood, poor area. So even in college, they don't do very well. Ajá, los niños salen y tienen muchos sueños de hacer otras cosas, pero en realidad empiezan a tener muchos problemas para avanzar dentro de la carrera universitaria. So once they graduate, they may go to cities, but in the city, they cannot get the dream jobs because they don't have the language and the literacy Ajá. because of where they come from. Entonces, cuando ellos salen, aunque se gradúan y ellos se van a vivir a las ciudades, muchos de ellos no pueden obtener los trabajos y lo que habían planeado se les dificulta. So in the end, they become the urban poor. Entonces, The poor people in the urban. se convierten en parte de lo que es las personas que llegan y se convierten en pobres en el contexto urbano. And they take jobs for shopkeepers, clerks, office workers. So people who spend so much time in school, high school, college, finish everything and they have to work as a shop assistant, maybe in the office, maybe they have to become overseas Filipino workers, they have to leave. Okay, muchos no pueden acceder al mercado laboral en el tipo de entrenamiento que tienen. Entonces empiezan a tomar otras opciones. Por ejemplo, los filipinos, what do they get, the Filipino? Overseas Filipino workers. Empiezan a salir del país y a trabajar en el exterior como obreros de mano de obra, ¿no? If you go to Hong Kong, Si van a Hong Kong, a large number of the domestic workers una gran cantidad de los que hacen trabajo en casa are Filipinas. son filipinas, mujeres filipinas. Right. They are domestic workers, they are home workers, but their degrees, masters in education, masters in sociology, bachelors in this. Claro, la mayoría very highly tienen qualified. maestrías en educación, maestrías en sociología y sin embargo como no consiguen trabajo en Filipinas tienen que salir y trabajar como domésticas, ¿no? Servicio doméstico. So the question En Hong Kong. is, are we using education so that our children can go and become slaves for somebody else? Claro, estamos usando la educación para que después nuestros hijos vayan y se conviertan como en esclavos del mercado laboral en otros países. But that is not just Philippines. In Pakistan, it's similar. También sucede en Other Pakistán parts of the world, it's y también en otras similar. partes del mundo. I wouldn't be surprised if it is similar here. No me sorprendería que acá también fuera similar. So you finish school, you finish college, and then you have nothing.
Terminas la escuela secundaria, terminas la universidad y no pasa nada, no puedes conseguir insertarte, ¿no? En el mercado laboral. Let me ask you a question. What is the unemployment rate in Peru? ¿Cuál es la cifra de desempleo que tenemos acá? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? Por ahí. You don't know? Like around 20-25%. Wow. Wow, that's high. Unemployed. 20 to 25% unemployment. No formal employment. We also have. Yes, they have no formal 6.5. That's the official. 6.5. But the unofficial is probably very high. And you can feel it by just going in the city, the crime rate, Claro. the poverty. Uno puede percibir eso solamente caminando por la ciudad, mirando ciertos niveles de pobreza, uno puede percibirlo. It tells you that people don't have jobs. And unfortunately, we need jobs for get money. If we don't have money, we cannot eat. Las personas no tienen trabajo, lo que te dice eso es que las personas no tienen trabajo y que tienen que crear su propio trabajo para poder sobrevivir. Now, if we spend so many years in school and even after that we cannot find a job to eat, what's the point of this education? Si pasamos tantos años invirtiendo en nuestra escolaridad y salimos y no podemos conseguir un trabajo realmente que cubra nuestra necesidad, entonces, ¿cuál es el punto del sacrificio que tenemos con todos estos años de estudio, ¿no? Poniendo todo ese esfuerzo. So that's why we think that our education system is colonial. It serves the interest of somebody else, not us. Por eso es que pienso yo que la educación que se nos ofrece no es una educación para nosotros, no está diseñada para nosotros, sino para intereses, para intereses de otras personas, otros grupos. Now, if a person gets a degree, a master's, bachelor's, even a PhD in, say, linguistics, can they fix a house? Can they build something? Cuando una What persona skills do they have? What skills do they have? termina un grado académico, por ejemplo, en lingüística, ¿qué tipo de habilidades tiene en cuestiones como, por ejemplo, arreglar cosas dentro de una casa, cosas caseras, ¿no? Construir. Oh, you build a house, sí. Not just build construir. a house, but what skills do they have? The question is, a person who graduates in linguistics, applied linguistics, what skills do they have? Skills, the ability to do things. Skills to, for example, A ver. yeah. ¿Qué tipo de habilidades creen ustedes que desarrollamos o desarrollan las personas que estudian lingüística? Only academic, right? What a person who finishes a degree in sociology, anthropology, psychology, what skills do they have? Only academic. Una persona que termina un grado académico en sociología, en antropología, lo único que realmente termina aprendiendo son habilidades de tipo académico. So if our graduates, whether from high school or university or even PhD, if they don't have skills, then they cannot be independent. Skills for what? Skills for doing things, making things happen, creating things, ability to do things. Not leaders, just doing things. Like, so for example, if I study carpentry, right? I study carpentry. When I finish my carpentry training, I am a carpenter. I have skills of building things.
Él dice If- que muchos de los que estudiamos realmente cuando nos graduamos de estas carreras académicas no tenemos habilidades para hacer cosas prácticas. Entonces, da el ejemplo de un carpintero, que los carpinteros salen y aprenden sobre ese tema, ¿no? Entonces pueden, digamos, funcionar en cuestiones del diario vivir de manera más práctica. Yeah, same thing with plumbing. If you go to learn to plumb, if you learn to be an electrician, all of them, they're skills. You finish college, you finish training, and then you can apply it. You don't need to be serving somebody else. You can be independent because you have ability, you have skills. Claro, un poco, si una persona estudia, por ejemplo, para ser gasfitero, sería, ¿no? De alguna manera u otra, obtiene una serie de habilidades en las cuales él puede ser independiente. No tiene que necesariamente, para cosas de la vida práctica y diaria, él puede funcionar sin depender de otra persona. Cook, chef. The engineer food for different altitudes. So if you think about it, the whole education that we have is not designed to help us. There's no help for us. There is no independence for us. O sea, la educación, digamos, lo que es la esencia de cómo la educación está construida, está hecha de una manera en la cual realmente tiene muy poco que ver con nosotros. Instead, it weakens our society. Y en lugar de ayudar a que la sociedad, nuestras sociedades desarrollen, las hace más débiles. Because our graduates, our children cannot contribute to the needs that we have because their training is no use. So going back to her example, in the high Porque school, nuestros niños, o nuestros jóvenes, aunque se gradúen, realmente no pueden contribuir a lo que es importante para nosotros. so going back to the Philippine example, imagine if the high school had the curriculum included farming, teaching children how to farm, use organic means, reduce pollution of different types. Claro, si se dedicaran, por ejemplo, pon el ejemplo de Filipinas, regresa al ejemplo de Filipinas, que si a los niños se les indicara más a que expandan el conocimiento que traen de sus padres, que se ayudara a trabajar, por ejemplo, en cuestiones de polución, dentro de lo que es el agro, tal vez sería más importante que otras cosas que les enseñan, ¿no? So imagine in that case, the children who will learn farming En can ese caso, work with the parents. los niños que aprenderían temas de agro podrían trabajar con sus padres. Yeah, and with that, they will become, the farm will grow. Y de And they esa will manera become el agro strong. y el tema del cultivo alrededor podría crecer, ¿no? Desarrollar de manera más positiva. But instead, the education system steals the children. The education system Pero en lugar de steals. eso, lo que el sistema educacional hace de una manera es roba esas mentes, ¿no? Roba la dedicación que tienen esos jóvenes hacia otros temas. In Australia, En Australia we have something called the stolen generation. tenemos stolen generation. hay una información, una noción que se llama la generación robada, ¿no? Have you heard of them? Have you heard of this ¿Han generation? escuchado sobre eso? No. The children of the Aboriginal communities Los hijos de las were taken away comunidades from the aborígenes, families, ¿no? and they were forced into schools where the bishops and the churches and the government taught them. They were not allowed to speak their language anymore. Claro. They were not allowed to communicate or even meet their parents anymore. They were taken away. Claro, las They comunidades were stolen. aborígenes no fueron arrancados de sus comunidades, los niños fueron separados de sus padres, llevados a internados y a escuelas en donde básicamente se les prohibió hablar su lengua o como perder muchas de sus costumbres, ¿no? The stolen generation. What
the stolen generation, we can see this as an example of how the colonial forces or the colonial interests use education to replace a community's own language, their own culture, their own beliefs. Claro, de alguna manera estas generaciones de jóvenes fueron robados de sus comunidades para quitarles la posibilidad de heredar su lengua, de practicar sus costumbres y sus identidades. So that experiment shows that when you take away the whole community of the children from a community, when you replace their language, when you replace their ways of thinking, of doing, of being, and you replace them by your own, you defeat the community. They're defeated. Él dice que esa es la experiencia que lo que aprendemos de la experiencia en Australia, ¿no? Con los aborígenes es un poco que cuando a la comunidad se les saca de su espacio, los jóvenes, y se les niega la posibilidad de aprender, de heredar su identidad, entonces les niegan la posibilidad de saber quiénes son, de dónde vienen. Entonces llega un momento en que se niegan muchas de las posibilidades de esa comunidad para existir. Yeah, and you see that even today in all models of education, you find that the same system still exists. At what age? Let me ask you this question: how old are children here in Peru or Lima before they go to kindergarten? ¿Cuántos? ¿Qué edad tienen los niños antes de ir a kindergarten acá? 3 años, 3 años de edad. Now, imagine this. The most important relationship of a child is with their care providers. Aquí la más importante relación que existe es de los niños con las personas que los cuidan, que los ayudan en su crecimiento. Now, Están a cargo de ellos. now when you take a child Cuando sacas un niño and de 3 separate them años y lo separas from their care network, de the su impact ambiente, on that child de la persona is que lo for a cuida, lifetime. entonces el efecto negativo, ¿no? El efecto que tiene eso Lifetime. es para toda la vida. Because that link is broken. The child Es un lazo que se rompe, is broken se rompe. for whatever reason, because Por the cualquier parents razón. have to work, Porque los papás what tenían que trabajar, they want some free time, whatever the reason. porque querían tener tiempo libre. But the link is broken. Why? El lazo es roto. Because of our belief that education and literacy and schooling is Porque so nuestro important. crecimiento, porque nuestra percepción, Yeah. lo que creemos, nuestra creencia de que la alfabetización y la escuela es más importante, prevalece, ¿no? That belief, our belief that without education and schooling, our children will not succeed, La creencia que tenemos de que si los niños no van al colegio y no siguen esa ruta, no van a tener éxito, is a sign of our colonization. es un signo de nuestra colonización. Because indigenous communities worldwide, they also had education. Porque los pueblos indígenas en todo el mundo tienen sus propias formas de educación. They all had education. But the education did not have to be take the child out of the family. Pero ese tipo de educación no contempla sacar a los niños de su ambiente familiar, But de su ambiente education comunal. was in the community, as part of the community. And the models of education Pero very los often modelos de apprenticeship. educación están muy insertados dentro de lo que es el estilo suceden dentro de la comunidad. And apprenticeship models, right? So apprenticeship, children look and learn from the experts and then Claro, they become experts. lo que se llama el método del aprendiz, o sea, a través de la experiencia. Los niños aprenden no a través de personas fuera de la comunidad, sino a través de aprendizaje maestro, aprendizaje alumno dentro de las experiencias, ¿no?
So we were talking earlier about the Incas and how good food engineering but Estábamos hablando hace un rato, más temprano, sobre cómo los incas desarrollaron una ingeniería en alimenticia, ¿no? Con los alimentos. did they go to college? Did they go to university? ¿Acaso fueron a la universidad? They learned through apprenticeship models. Through Ellos being. aprendieron a través de el método de experiencial. And through that, they were able to do things. Y a través de eso ellos pudieron lograr tener muchos logros. But if you take our school, high school education, children who graduate from high school can do nothing. Ajá. Pero si ustedes se ponen a fijar, se ponen a mirar, por ejemplo, la tasa de los niños que se gradúan de la escuela secundaria, muchos de ellos realmente no tienen habilidades y no saben hacer nada. So that's why we need to think about decolonizing Es por pedagogy. eso que tenemos que pensar en cómo descolonizar ese sistema, ¿no? Because if we do not, just like our ancestors fought for political independence, Así como nuestros ancestros pelearon por la independencia política, which was very important at era that muy time. importante, fue muy importante. But even more important Pero aún más importante is that we need to decolonize our education. es que necesitamos descolonizar nuestro sistema educativo. Because unless we have decolonized our education, our minds will always be colonized. Porque si es que no logramos descolonizar nuestra educación, entonces nuestras mentes nunca serán descolonizadas. And that's why it's important. It's in a sense, Y es por eso que es tan importante. it's our own race for survival Es as nuestra propia carrera para la supervivencia. as free and independent human beings. Como personas independientes, seres humanos independientes. Otherwise, we will become even more and more dependent. Our poverty will increase. De lo contrario, nos volveremos mucho más dependientes y nuestra pobreza va a incrementar. We are already seeing this happen in so many parts of the world. Y por eso estamos viendo esto en tantas partes del mundo. We see violence Estamos viendo violencia because people don't have jobs, porque las personas no tienen trabajo. right? We see wars, we see Vemos divisions. Vemos muchas guerras, vemos divisiones. Yeah. Let me pause here. Any questions first? ¿Tiene alguna pregunta? But what about what suffer our people that we are not technically pure in that sense because we're mixed. Our independence fought were mixed race, mestizos. So that's what most of Peruvian are not pure Incas or pure Spaniard. We are a mixed race, and with every generation we get even more mixed. Like we have Afro descendants and Amerindians, and so then what we can take as our culture in that sense, our experience, is that syncretism is the original from before the Spaniard. There is, yeah, very good question. Very good question. Very good question. Un poquito. La pregunta se ha tratado, voy a hacer un resumen, de que el estudiante o la persona dice que nosotros, ¿cómo podríamos hacer si somos una sociedad que cada vez está más mezclada? O sea, somos como un producto de una mezcla y mestiza, cada vez es mucho más mestiza, ¿no? Ok, Does it make any difference? no hay ninguna diferencia. Like, There's I no don't even know who I am anymore, right? I'm sure we are all mixed here. I don't En think realidad we have a todos- pure race ever. En realidad Humans are todos always somos- mixed.
todos tenemos Right. mezcla, It is- nunca hemos sido puros. It is not about what our ancestral culture was, tradition was. That's gone. We know it's gone. Nuestra- What matters is, can we become independent so that our children and their children don't have the same problems we do. Lo importante en este momento no es tanto pensar en qué pasó con nuestros antepasados, sino cómo nosotros podemos volvernos libres e independientes. What? And Say. and another important thing is, are we connected to the environment? Are we helping our community? And is the education that we are receiving or giving helps us to be independent and to help the community? Y la idea es cómo nos conectamos con el medio ambiente y con nuestras comunidades y cómo estamos ayudando al tema de conectar esas dos cosas. What does decolonizing pedagogies exactly mean? We'll And talk you about are it. going to tell us. So we will, because it's not a definition. Es que- It's a practice. ¿Qué cosa es la pregunta tuvo que ver con qué cosa es exactamente la pedagogía de la descolonización? Y entonces el profesor dice que en realidad es una práctica. Yeah, it's practical. It's also decolonization starts with ourselves, La descolonización empieza con us nosotros individual. mismos, como individuos. It is not something I can teach. No es algo que It yo is puedo not enseñar, something I can do for you. no es algo que yo puedo hacer por ustedes, It is not a methodology that I can train you no es in. una metodología en la que les puede entrenar. Decolonization is extremely personal. La descolonización es algo muy personal. The first, in a sense, is to realize that we are colonized. Primero es el momento, tenemos que llegar al momento en que aceptemos que somos que somos colonizados. Yeah, because if we think that we are not colonized, then we can't do anything. Claro, si nosotros partimos del punto en que nosotros no estamos colonizados, entonces es difícil comprender la descolonización. Yeah, if we realize that we are colonized, we're not independent. Si aceptamos que nosotros somos colonizados, entonces aceptamos que no somos independientes. Then we can start thinking about how do we become decolonized ourselves? How do we Entonces, decolonize? ahí empezamos a entender cómo es que podemos descolonizarnos. And then as part of it, of how do we work, where we work, to help our community, our family, our environment. Nature is so important. Entonces ahí podemos empezar a comprender cómo podemos ayudar a la naturaleza, al medio ambiente y a nuestras comunidades. Yeah, and colonization is not just about the Western powers, the Spaniards colonizing us, the British colonizing us. It can also be, we can also ask ourselves, are we colonized by money? Are we colonized by, the rich businessman that we are La dependent colonización on? no se trata solamente de pensar en que, por ejemplo, los españoles colonizaron acá o que los ingleses del Reino Unido colonizaron en otras partes del mundo, sino un poco cómo estamos colonizados mentalmente, cómo estamos colonizados por el dinero. So one of the things, now everybody is different, but Todo el mundo es diferente, ¿no? one of the things that we have observed Una de las cosas que hemos observado is that when we are suppressed, somebody suppresses que cuando us, estamos, or somebody colonizes us, cuando alguien nos coloniza o nos pone bajo su presión, then when it comes our time, we also do the same. Cuando nos toca el momento en que nosotros estamos a cargo, entonces nosotros reproducimos ese mismo tipo de relación. Because we reproduce the system. Porque Because we are part of it. reproducimos el sistema. We reproduce it. So because we are so Lo reproducimos. suppressed, if we get a chance,
then we will do the same to the other person. And the other person will do it to the other person. Claro, le hacemos lo mismo con la otra persona y esa otra persona reproduce lo mismo con otra. So colonization is not like it's one time and it stops. No. La colonización no es algo que sucedió en algún momento y ya se acabó. It goes through fractals. Va a través de fractales. It repeats itself Y every day. se repite. So the question, how do we decolonize, essentially is to stop us suppressing others. We stop our own. Una de las formas en que podemos trabajar esto es a través de parar el reproducir este tipo de supresión hacia otras personas. This is easier to say than to do. Es muy fácil decirlo que This is llevarlo way a cabo. easier. It's way easier to say than to do. Because when we live in this society Al vivir en esta sociedad where everything is forcing down, donde todo está right? Then trying to reverse even a little bit or even trying to stop it, donde hay tanta presión, that you ¿no? O don't sea, let de it go. reproducción, es muy it's difícil not easy. responder de otra manera, ¿no? But that is the challenge we have. Pero ese es el desafío que tenemos. Because unless we stop and reflect on ourselves, we cannot continue decolonizing others. A menos de que paremos este ciclo de How can comportamiento, entonces no vamos a poder ayudar a nadie a descolonizarse. How can you talk about decolonization when yourself you are suppressing others? Ya, ¿cómo puedes hablar de descolonización cuando tú en realidad estás It's not possible. creando presión, ¿no? Presionando a otros? Not possible. And that is the challenge. Y ese es el desafío. And it is a process. It's not, Y es un proceso. so decolonization is not something we can say it starts from here and now it's ended. No. La descolonización es algo que empieza en un punto y termina aquí, ¿no? Es un proceso continuo. We have been colonized for, 600 years, Hemos sido 500 years, colonizados 400 por years, 500 años, por 600 depending on where you are. dependiendo de qué parte del mundo procedes. So imagine for 500, 600 years, our ancestors and our elders have all been suppressed. Imagínense, por tantos años nuestros ancestros han sido presionados, ¿no? To the point where we are now. hasta el punto en donde hemos llegado en este momento. So of course, trying to think about changing anything, it's not Por simple. supuesto, si tratamos de pensar en cómo vamos a transformar o cambiar esto, no es tan fácil. So then, how do we do it in the context of education? Entonces, ¿cómo hacemos desde el contexto de la educación? Remember, I asked, the goal of education is literacy. Recuerden que, regresando al punto que hablé antes, la meta de la educación está asociada a letrar, a alfabetizar. That is what we change. We change the goal of education. Es que eso es lo que por ahí tenemos que empezar. Tenemos que empezar por cambiar esa meta que es sí tan obtusa, digamos. Because that is something we can do. Porque es algo que sí podemos hacer. We can do it in our own teaching, in our own classrooms. Sí podemos hacerlo dentro de nuestra propia enseñanza, dentro de nuestras propias clases. We can change the goal of what we want our students to Podemos achieve. cambiar la meta de las metas de los We can que make los estudiantes tienen. the goal of education, instead of being literacy, can be skills and practice. La meta de la educación entonces puede cambiar de ser totalmente asociada al proceso de letrar nada más, sino al de incluir otras habilidades más prácticas. So that means Eso significa that we need to radically shift the way that we teach. que tenemos que cambiar radicalmente la manera en que enseñamos, estilos de enseñanza. I will give you an example. Voy a dar un ejemplo. In the first semester Masters MA, Masters in Applied Linguistics course, En el primer semestre de la maestría de lingüística aplicada, en uno de los cursos that I teach, que yo enseño, there are no textbooks, no hay ningún tipo de texto asignado, no required readings,
no hay ningún tipo de None, lectura, no hay requerimientos de lectura. Now, that does not mean my Eso students no don't read. significa que mis estudiantes no lean, no In tengan fact- asignaturas de lectura. In fact, my students read more Mis estudiantes leen más than if I give them assigned reading. que si les doy lecturas asignadas, listas de lecturas asignadas. If I give them assigned reading every week, Si les doy una most of the lectura para students leer, will not read. semanalmente, la mayoría de estudiantes no lo leen. So why do I give assigned reading when they are not going to do it? Claro, ¿por qué yo daría una lista de temas semanales para que lean si no lo van a leer, no van a cumplir? So instead, what we do is each group student, either individually, Lo que hago es que Or cada grupo de in a group. estudiantes, en grupo o Individual, up to them. individualmente, they have to identify tienen que identificar a problem un problema in their community en su comunidad, where they can use donde pueden ellos usar, an understanding of language and linguistics donde pueden hacer como un vínculo entre cuestiones de lengua, ¿no? Referido a eso, a esas situaciones dentro de la comunidad, a esas necesidades que las comunidades puedan tener. So instead of reading, they have to identify an issue Tienen que identificar un problema, una Yeah, situación where they can- problemática, where they can use understanding of language, Donde- linguistics, donde to- pueden aplicar este conocimiento o entendimiento de lingüística y lenguaje to develop para desarrollar strategies, Estrategias. material, materiales, whatever they need to develop in Lo- order to address the cualquier cosa problem, que necesiten desarrollar and then they have to do it. para identificar y para They have to do ver it. de qué manera pueden Okay. después implementar Implement. estos problemas o Yeah. temas que han traído a la clase, ¿no? So they have their job is to implement Entonces su trabajo es a potential implementar way of addressing the problem. And then, una manera de implementar la solución. now of course, to do that, they have to do a lot of readings. Por supuesto que para hacer esto ellos tienen que desarrollar tienen que traer una serie de lecturas y tienen que They have to do a lot of reading, Mucha not just lectura. linguistics, no but solamente also de about other lingüística, things. sino acerca de otros temas. And they have to work with other people, Y not tienen que students, trabajar con other otra people. gente. They have to work with people, for example, in one project, I will give one example. Voy a dar un ejemplo. En- Tienen que trabajar con otra gente. In one project, my students En uno de mis proyectos, wanted to reduce mis estudiantes the querían use reducir of plastic cups and paper cups for coffee. reducir el uso de tazas y vasos de plástico. Right? So they wanted people to encourage people will bring their own cup instead of using paper or plastic. Entonces empezaron a tener ideas para que la gente traiga su propia taza, su propio instrumento para tomar, en lugar de usar vasos de plástico. Now, this you will think is not a question for linguists, right? You will think, Ustedes pensarán que esta no es una pregunta para que sea desarrollada por lingüistas, but in fact, it is about linguistics. pero en realidad sí es acerca de lingüística. But to do that, we have to Pero para hacer decolonize linguistics first. Primero tenemos que descolonizar a la lingüística. Because if you Primero. think of linguistics as phonetics, phonology, syntax, Porque la morphology, percepción de que la lingüística It's está just solamente theory. relacionada a la fonología, a la morfología, a la fonética. it's just theory, no skills, It's just what? it's just theory, theoretical. ¿Esto es algo puramente académico? Teórico. Oh, ya, teórico. But there is no skills, no skills, no practice. People cannot do things. Pero no hay habilidades, no Right. tienen destrezas. But if we think of linguistics in a different way, Pero si pensamos en la lingüística de otra manera, then we can address the plastic cup problem. entonces podemos pensar en este problema de los vasos Now- de plástico.
In this case, the students have to read about environment, En este caso, los estudiantes tienen que leer acerca del medio ambiente, about consumption, consumer problems with consumerism, problemas del consumo, looking at marketing, mirar a la mercadotecnia, looking at use of designs to improve, mirar a los diseños de to design, using diseño. design to improve the services. para mejorar los servicios. Language is one part of design, La lengua es una parte más del diseño, not everything. no es todo. So, for education, for decolonizing education, we are not teaching just one subject. Entonces, para descolonizar la educación no estamos We are enseñando teaching- solamente una materia, ¿no? Una materia. We are teaching our students to be able to do things. Estamos enseñándole a los estudiantes a hacer cosas prácticamente. Yeah. In order to do this, they can use linguistics, but they also need to use other things. De acuerdo a eso, los estudiantes pueden usar la lingüística, pero también pueden usar otras cosas. By doing this, we break down Al hacer esto, rompemos the boundaries between various divisions and las Perfecto. fronteras entre varias áreas, ¿no? Que se han sido divididas. so we break down the boundaries between linguistics, economics, environmental studies, sociology. Nothing. Estas fronteras entre lo que es lingüística, economía y otros We don't materias. think of it because the students No pensamos have en a eso. project. Porque los They cannot say, estudiantes oh, I can only look at Tema. morphology. No. nosotros solamente, o sea, tenemos un grupo de estudiantes que solamente están mirando la morfología. So we want to train our students to do things, Queremos que nuestros estudiantes hagan cosas. right? And to do this, the students not just they have to study different things, Y al hacer but estas cosas tenemos que enseñar diferentes temas, they also have to work with other people. pero también tienen que trabajar con otras personas. They have to collaborate with outsiders who are not in the class. Tienen que colectar temas con personas que no están dentro de la clase. So for example, in this case, the students worked with a cafe on campus. En este caso que les digo, los estudiantes empezaron a trabajar con el café, ¿no? Con la cafetería en el campus. And they worked with the cafeteria to develop a 1-week campaign Trabajaron con la cafetería para desarrollar una campaña de una semana that used different kinds of stickers, que that used usó diferentes tipos de stickers, information sheets, información, posters, which are designed, environmentally designed posters. carteles de información. All of these things, they did everything, Ellos hicieron todo eso right? And they did it, they implemented it. y lo implementaron. And then after the implementation, they wrote a report. Implementación, They wrote down a report on what they did. escribieron un reporte en How lo que did they do hicieron, it? cómo lo hicieron. What was the role of language ¿Cuál in fue doing el it? rol de la lengua, del lenguaje dentro de este proyecto? Right. So at the end of this is first semester. At the end of this Eso sucedió en semester, el primer semestre. the students may not know what Al phonetics final del is, what semestre, phonology is, No necesariamente trabajaron en lo que es la teoría de lengua como morfología, fonología, but they know pero how to find information lo que sabían to do era things. cómo encontrar información para hacer cosas. Now imagine if our students learn like this from school. Imagínense cómo sería si los estudiantes aprenderían este tipo de proceder desde pequeños, ¿no? Desde que están pequeños. If when they are in school, primary school, instead of putting them in grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, oh no, Eh, why? Claro, en lugar de subdividirlos siempre entre primer grado, segundo grado, tercer grado, Or putting math class, science o class, separarlos you know, entre, por Portuguese, ejemplo, Spanish, matemática, English, portugués, history, inglés, historia. whatever. Why do we need these subjects? ¿Por qué necesitamos estas materias? Why do we have science, mathematics, these ¿Por qué subjects? tenemos Why are they ciencia, different? matemática? Why are they different? ¿Por Why- qué son diferentes?
Why do we put children in age groups? A 6-year-old grade 1, 7-year-old grade this, 8-year-old grade this. Why is ¿Por qué ponemos a los niños en todos estos grados? ¿Por qué creamos esa... now any of you who has been around children, if you spend time with children, Cualquiera de ustedes que ha estado cerca de niños, you will know that each child is ustedes different. deben saber que cada niño es diferente. They develop at different times. Desarrollan a diferentes They are not the same. momentos. No son iguales. But why does a school put everybody with the same age in one place? ¿Por qué ponen a todos los niños divididos en grados de acuerdo a edad? These are colonial problems. Estas Come son from us. problemas They de come up, we colonia, inherit them. But we don't need to continue them. pero no tenemos que continuar Now, of course, con ese we tipo cannot de change the policy, procedimiento. right? Por supuesto, We no know that. podemos cambiar las políticas. we know that we cannot change the policy, we cannot change the system. We know No that, we podemos understand cambiar that, los sistemas. right? We understand that. And Entendemos eso. we are not revolutionaries, we are not political leaders. We are Nosotros no somos teachers. revolucionarios ni líderes políticos. We are not fighting anybody. We're not fighting anyone, no. No estamos peleando. What we are doing in subaltern linguistics, in Lo que decolonizing hacemos pedagogy, en la lingüística subalterna y en la descolonización is to de create alternatives, pedagogía descolonizadora es crear alternativas. not to fight the system. Es crear alternativas, pero no necesariamente, la meta no es pelear con el sistema, ¿no? Because we cannot fight the system. Porque no podemos realmente pelear So con el instead sistema. of fighting the system, En realidad we invest de- our attention, con el our sistema. time to create an alternative. Lo que hacemos es crear alternativas. Now, if the alternative works well, Si la alternativa if our funciona students bien, do well, si estas alternativas then guess hacen what? que los People will estudiantes come for the funcionen bien, alternative. la The alternative gente, becomes powerful. estas formas alternativas se convierten en algo poderoso. And so how do we do this? We do this ¿Cómo in our hacemos own classrooms, En nuestras propias clases, in our own schools. en nuestras propias escuelas. Yeah, I will ask Mona to give you an example from the Paras school, right? And the project, so some of the teachers that we have worked with in the Philippines, they started off just one teacher in one school, then 2, then 5, then 6, now all the whole Empezamos, school. le vamos a dar unos ejemplos, Pretty Mona much. les da More unos than- ejemplos more de than- lo que hicimos en not the full, but Filipinas. a lot. Empezamos trabajando con Paras. una maestra, They después have a big con 2, team. después con 3, después con So 4. when we started the course on subaltern linguistics, maybe there was one person from that school. Cuando Then there were iniciamos more and more, nuestro and now so trabajo many. en Tell lingüística them what they do. subalterna, So she'll tell them again. Mona le va a explicar un poco lo que hicimos. Yeah, so Baras is a place in Rizal, which is outside Metro Manila, and so there's a public school. Can you repeat because I cannot hear you? So Baras is a place outside Metro Manila. Ajá. Fueron a una zona que se llama Parás, que está justo afuera del metro de Manila. So it's a public school. Es una escuela pública. There's a person who was enrolled in the course Subaltern Linguistics. Había una persona que estuvo atendiendo, Online era course. parte del curso de lingüística subalterna. Subaltern Linguistics is a course it's an online course that is run by him. Ya. La lingüística subalterna es un curso que se da por internet, que es enseñado por Dr. Marco. So what they are doing is they are collaborating with the parents so that the students will do good at school. Es un programa en el que hay colaboración entre los niños y los padres de los niños que van a la escuela. Because one of the main issues in the school is that the parents do not come to parent meetings. Ajá. So Uno they de los cannot problemas report que hay en la back. escuela es que los padres nunca vienen a las reuniones cuando se les llama, ¿no? Cuando hay reuniones de padres de familia. Because of so many personal reasons, and Por muchas razones, ¿no?
And one of the main reasons is that the community is a poor community, so the parents work and work. They do not have time for their children. Una de las razones es que esta es una comunidad muy pobre y que los niños no tienen, los padres son muy pobres y trabajan todo el tiempo y no vienen a la escuela. So they are creating a strategy Entonces so, crearon una estrategia so that the parents will go to the meeting and to collaborate with them for the students. de tal manera en que los padres asistan a la escuela y colaboren con el... How do they collaborate? They did some like programs, yeah. La They idea era hold que some los programs padres vengan a colaborar en los programas a los que Yeah. asisten sus hijos. programs like programs that are in which parents are included, not only students. Ya, algunos programas son programas para padres, en el que los niños no están incluidos. For example, they have different subject weeks like Science Week, English Week, Week of Languages. So in every celebration, there is like community involvement. Ajá. Los temas varían, son diferentes temas en que los padres vienen y se declara, por ejemplo, una semana de algún tipo de tema y entonces los padres vienen y participan activamente. So in that way, De esa manera, the parents, because the program itself involves parents, so they will they are judging parents like like programs or competitions that parents are involved. So the parents come to the school and they see the school, they see the students. muchos de estos, lo que entiendo yo, ¿no? Es que muchos de estos programas son estructurados más bien para que participen los padres. Entonces, de esa manera llegan y hay una participación no solamente de los niños, sino también de los padres de familia. So that's when they do the parent-teacher meeting. Ajá, ahí es cuando hacen las reuniones de padres de familia, ¿no? Y de padres de familia con los educadores. Yeah. Hay reuniones de padres de familia con los educadores. So instead of doing it as an isolated program, like they do the meeting independently, they do the meeting together with the celebration. Yeah. What you say is that they do everything together. No, it's integrated. It's Yeah, integrated yeah. depending on the thematic. Yes. Yeah. La idea es que se integren los padres, los profesores, and the children too, all of them, or Yeah, just all parents. of them. Yeah. All of them. Las tres partes, ¿no? Los estudiantes, los padres y los profesores, en actividades Yeah. conjuntas. Yeah. So when the teachers started off, they had only just like one person, and then they started working with a colleague. Then they had a little team, and then the team in the school kept growing and growing. Now most of the teachers in the school are working together to do this. So even though it started with just 1 second. So Yeah. they work together in teams. And what are the teams about? the team, no sorry, let me rephrase it. So the teachers, Las maestras. one of the teachers started this project, Una de las maestras fue la que empezó con más and el then other proyecto. teachers also followed him. Y otras maestras siguieron. But So what was the thematic about? What were they doing exactly? What do you mean by I don't follow your question. What exactly was the theme? Okay, About what they were... so, okay, I see. So Yo that pregunto changes, and we actually want ¿Cuál era it el to change tema de it. los talleres para la reunión? ¿No? So, for example, Por ejemplo, let's say what we want to do let's say the school has por ejemplo, la escuela really bad plumbing. The plumbing tiene problemas serios con las cañerías. right now. We know that there are some parents Entonces sabemos que hay who algunos are construction padres workers, who are que plumbers. trabajan en el tema, son constructores o son gasfiteros. Now,
even though you might be a language teacher, it's okay. But you also have science teacher in the classroom, school. Ajá, You have a math teacher. Una persona puede ser profesora de lengua, otra profesora de ciencia, otra profesora de matemática. Right? So all of these teachers Entonces, create a todas team. estas maestras hacen So un science equipo. teacher, math teacher, English La teacher, profesora de Filipino matemática, teacher, la profesora de ciencia, all the teachers make a team. las Right. profesoras crean un equipo. Now their goal is to work with the Su students meta es and the community, que the los parents, estudiantes y la comunidad. to fix the plumbing. La meta es que arreglen las cañerías que están malogradas. Right? So the goal is fix the plumbing. Esa es Now, la meta. La because- meta es que arreglen las cañerías. Because this is a public school, like many parts of the world, government schools don't have a lot of money. Porque esta es una escuela pública y las So, escuelas públicas tienen problemas de presupuesto, ¿no? So if something happens with the plumbing, it's going to stay like this for years. Entonces, si algo, bueno, si no, generalmente estos problemas nunca se arreglan y entonces se quedan así por años, ¿no? Sin arreglar. So what the students and the teachers do is work with the parents and the students to learn about the science, the Entonces, plumbing, lo que water los- flow, Lo que los estudiantes, the students and the teachers, learn about the theory, right? So in math, they learn measurements, they learn angles, right? ya. So plumbing needs all of it, right? When you're doing plumbing. Ya, las profesoras de ciencia, por ejemplo, aprenden mucho sobre diferentes teorías que tienen que ver con ángulos, que tienen que ver con temas, me imagino, Yeah. no, más o menos temas teóricos, ¿no? Yeah, the English Different teacher plans. and the Filipino teacher talk about the language you used for different parts. What is this part called? What is this? Giving Los them the profesores de language. lengua trabajan un poco en the language of the Of different plumbing. vocabulary. Yeah, of Yeah, plumbing, el of the procedures. en- Specialized language. el lenguaje especializado que se refiere, por ejemplo, a este tema de gasfitería. Right? And then the parent comes in and the parents Y demonstrate. los padres llegan y se ponen como a demostrar, ¿no? Los padres que saben sobre eso, dan clases de demostración sobre el tema. And then they go, they work on the problem. And as the children, depending on the age, if you're young children, then the parents will bring extra things, so they just learn how to do it on the table. But if they're older kids, they can actually learn how to fix the plumbing. Ya, de acuerdo a la edad de los niños, ellos acomodan las clases de demostración para que haya más posibilidad de que los niños entiendan, ¿no? Y lo hacen, él dice que lo hacen sobre una mesa. Yeah. So by doing that, the children Al one, hacer esto, fix the problem. No more plumbing problem. the children fix the Or problem. with the parents and Ya, the los teachers niños together. arreglan el Together. problema junto con los padres, ¿no? Se hace un trabajo conjunto. Yeah, the whole group. The project fixes the problem. The children learn how to do plumbing. O sea, They los get it. padres arreglan el problema que existe de cañería en la escuela, los niños empiezan a comprender cómo se pueden solucionar cosas. They still learn the language, the specialized language. They learn the mathematics. Los They learn niños science. aprenden a través de todo eso matemática, el vocabulario especializado y aprenden sobre el tema y sobre todo resolución de problemas en conjunto. So that's what we mean. So we Eso es still. lo que estoy diciendo. So they instead of now in this case the literacy, En este caso, reading and writing is todo lo que secondary. es lectura y lectoescritura es algo secundario. Right, like in my teaching in University of Sydney, Como en reading and writing is secondary. forma de enseñar. En lo que yo hago en la Universidad de Sydney, la lectoescritura es algo secundario. Just like that. So Exactamente de esa manera. remember I said in decolonizing pedagogy, En el área de pedagogía descolonizadora, what we can do Lo que is podemos change hacer the goal of es- education. cambiar la meta que se tiene en la educación. Yeah. So the goal of education Entonces la meta de Es to- la educación is to develop skills es el and desarrollar practice habilidades prácticas and knowledge, right? y but- conocimiento, Where reading and writing donde is one tool, is only one tool. la lectoescritura es solamente un tema.
dentro de la variedad de cosas. So that's how you change the outcomes. Okay. Entonces, de esa manera cambiamos los resultados, ¿no? So that when our students graduate, Entonces, cuando nuestros estudiantes se gradúan, they have the ability to do things. tienen la habilidad de hacer cosas prácticas. If you have the ability to do things, Si tienes la Nobody habilidad de can hacer stop cosas you. prácticas, nadie te puede parar. but if you cannot do something, you cannot do it. Pero si no puedes hacerlo, entonces significa que no puedes. That's the power. Ese es el poder. Any questions? Pero, ¿Algunas preguntas? Sí. Creo que paramos un poquito para preguntas. esto sí lo acompaño. Pero eso no exigiría más al profesor. Es decir, el profesor tendría que saber, por ejemplo, matemática, tendría que saber todo de matemática para poder saber qué punto tiene que enseñarle a qué curso y en qué año con respecto a, por ejemplo, lo que usted mencionaba de that plomería. will then demand a lot from a teacher. No. That to be able to, accommodate, I guess, a curricula, to be able to find specific points, See, so think to about it connect this way. with that. What is the goal of a teacher? Digo que no. If you think your goal as a teacher is to go Tiene to que su students for meta 2 hours como and then maestro get a salary, es yeah, estar it's ahí more work. unas horas y ganar un salario. But if you Sí, think es más that trabajo. a goal of a teacher Pero si crees que la meta de is un to profesor shape the future of your society, es el de which it is. Teachers are it's modelar o crear un modelo, ¿no? Hacer un modelo de cambiar el modelo más bien de la meta de la educación. see, education and teaching has been reduced to a job. La educación y la enseñanza ha sido reducido. Like we think teaching a un is just a trabajo, job. a un simple We trabajo. think if we are English teacher, we are teaching just this book. Muchos de nosotros pensamos And then- que enseñar, por ejemplo, si somos profesores de inglés, es solamente llevar un libro y seguir lo que dice el libro. Or if you're a science teacher, you're just teaching this. Your math teacher, you're just En teaching cambio, si this. eres un profesor de ciencia o de matemática, Everything is divided, todo está dividido. right? Remember I told you yesterday, in the way that we think of decolonizing Y la manera que pedagogy pensamos or en self-altering descolonizar linguistics, la pedagogía, anything that divides you is bad for you. todo lo que nos divide realmente no es bueno para ustedes. Anything that divides you is very, very bad for you. Cualquier caso que los divide. It doesn't matter who is teaching you dividing. No importa lo que sea. Because think about it this way, the way that colonization works is through division. En la, Divide and en rule. La colonización funciona Divide a and través rule, de dividir. right? Divide and rule, divide and rule. It's not just, dividir y reglar, dividir y mandar. Reinar. yeah. ¿Ah? Reinar. Reinar. Divide y reinar. Your divide and rule doesn't just work in politics, it also works in education. Everyone. Everywhere. You break everybody, so nobody can do anything. Claro, dividir y reinar funciona en muchos ámbitos, However, especialmente en la educación. with your approach, we're coming back to years before, and I agree with you somehow, but you are going against specialization. What? Specialization. No? I mean, that's the way I see it, because if I am a mathematician, I work on mathematics, even there are 20 points in mathematics and I specialize only in 1 point. What is I'm good a about translator. that? What is good about it? What is What- good what about is this specialization? What is good? No, I don't think it's good or bad. I don't think it's good or bad. I'm just Ella está saying- preguntando, no, I está don't think it's diciendo good or que bad. la Sí, propuesta specialization. es acerca de especialización. It's really good. I'm a translator, interpreter, and I used to interpret before everything. And I can do it right now, you see? But my colleagues right now just interpret this part or translate this part. For me, it's not that good, really. Well, But yeah. probably we have to understand that we are not forced to specialize. Even here at the university, we have to do a master on this, a doctorate on this, and only on this. So how can we Ella find- está basando Las- algunos de los comentarios en la Sí. especialización, ¿no? Sí, Como lo no que se nos quiero fuerza, decir es inclusive que- dentro de la universidad, Claro, a la es que pienso especialización. que el enfoque es adecuado, pero actualmente nos obliga el sistema a especializar.
¿no? Y a súper especializarnos, micro especializarnos incluso, ¿no? Lingüística ya no es solamente lingüística, o sea, yo soy traductora, traducción, intérprete ya no es solamente un área, esto no solamente es un puntito de un área, yo he hecho de todo hace 20 años, 30 años, entonces yo no digo que sea malo o sea bueno, I don't think it's good or bad, I think even I will come back and answer it. we're just limited. I will come back and answer it, but there's another question. Yeah, okay. Si gusta la pregunta. Yo pienso que la propuesta que ustedes están trayendo tiene que ver con la enseñanza, The proposal that you are bringing has to la do with enseñanza de la resolución de problemas the teaching of problem resolution en la vida diaria. on daily life. Entonces, están partiendo del diagnóstico de una institución educativa You're coming out from a diagnosis of a In- specific educational institution en la que identifican un problema. in which you identify one problem. Entonces, es como generar un proyecto. It is like generating a project. Y sobre ese proyecto, o sea, la cosa es And solucionar el proyecto. And based on that ese project problema. is to find a solution. Y entonces To that problem that was organizan un grupo de diversos especialistas en matemáticas, en lingüística, en trabajo, en la habilidad de arreglar una cañería, por ejemplo, y enseñan a los niños diversas habilidades y conocimientos. She's trying to explain, I think, about a team, no? Creating a team with diverse people. That's what she's interpreting what you're saying. Creating a team with different people who specialize in different things. ¿Y qué más era? Pero hay una pregunta. Claro, o sea, lo que quiero decir es que What I want to say, es una práctica pedagógica, it's a pedagogical practice. para mí es lo excelente. To me, it's excellent. Para nosotros es más trabajo, For us, it means pero more los work. niños aprenden más, But the Porque children ellos learn more están because they are resolviendo problemas de su contexto, están comprendiendo because they are resolving problem and porque they es are algo que les understanding compete, ¿no? something that is competent to them, Y que es la mejor manera de and that it enseñar. is the best time. en los It is the best way to teach in school. Absolutely. Not just school, everywhere. Yeah, Es mi opinión. yeah. That's her opinion. Yeah. I also, specialization is a different thing. I think I misunderstood your question. Okay, we're talking about general education, not a specialized education, right? If you're doing a specialized degree, that's a whole different thing. Tuve un problema entendiendo tu pregunta. En realidad no estamos hablando de educación especializada, estamos hablando de educación general. Yeah, of course, if you do a PhD in particular kind of Claro, si tú mathematics, yes, haces you un have to. doctorado en right? un tema, en un área específica, Yeah, but that's not what we are looking at the moment. In fact, sí we're not. tienes que especializarte, pero eso no es de lo que yo estoy hablando. Yeah, we'll focus more right now in looking at ways of looking at school, college, university, even master's level education, where the focus is on problem solving. Ahorita lo que estamos, mi punto central es en lo que es educación y resolución de problemas. Now, this is the kind of work we're sort of doing is quite different from the critical pedagogy or Paulo Freire's El work. tipo de problema el tipo de tema que estoy desarrollando es diferente de lo que es pedagogía crítica. Yeah, we understand his work and we respect the work. Entendemos ese trabajo y lo respetamos, But one of the things that we find is that, critical y respetamos ese pedagogy trabajo, helps us pero lo que es identify pedagogía problems, crítica nos ayuda but it doesn't give us solutions, resolución de problemas. right? So in the end, we just become frustrated and Al angry, final nos sentimos and frustrados, we are like, oh, but we don't know what to do pero no sabemos qué hacer. because critical pedagogy doesn't train you to do things. Porque la pedagogía crítica no te entrena a hacer cosas. It trains you to identify issues, identify problems. Te enseña a identificar problemas. So what decolonizing pedagogy is to, of course, we have to start with the problems. We need to know what the problems are. But the goal is not identifying problems. The goal is not
the goal is actually to do something. La meta no es el de identificar practice, problemas, implement. sino de solucionarlos, ¿no? De actuar de manera práctica. Right, so imagine if our schools and our children and our colleges were engaged in implementation of projects. Then over time, things will evolve. Things will get better. Vamos a parar un ratito. We have to stop for a Yeah, moment. Okay? Yeah. Yeah, should we take a break? A break. How long? Let me give them a homework before they go. I was doing it. Give me 1 minute. So I know I was actually ready for a break too. What time is it? 10 minutes for break? So 4:20. Let's take 20 minutes. So, yeah, so 20 minutos. 20 minutes, but I want you now, when we come back, I will not want to talk anymore. Okay? I think I've done my talking. Vamos a I tomar think 20 you minutos. know- Cuando regresemos, me gustaría escucharlos a ustedes. I think you know what I'm saying and Mona is Más o saying. I menos think you know it. creo que ya se dieron cuenta un poco qué es lo que yo he Right? querido So- comunicar. So now when we come back, we need to change. Cuando regresamos our tenemos approach. que cambiar nuestro, We're going to ask you to form groups, la manera en que estamos, la dinámica. and in your groups, we want you to think of projects Me gustaría que piensen That ustedes you en can algunos carry out proyectos que les in gustaría your own context, desarrollar en su propio contexto. and then you can share it with us. Y después podemos conversar con ustedes. So, Es el idioma. so most people think that language is communication. La mayoría de personas cree que la lengua es comunicación. Right? Language is a tool for communication. Sin embargo, la lengua es un mecanismo, una herramienta para comunicarse. But language is not communication, it's not the same thing. No es lo mismo lengua que comunicación. So, what is language then? For me, and the way that I see things, language is our inheritance. Para mí, así como lo veo, la lengua tiene que ver con la herencia. It is our inheritance because we learn our language from our parents, Ya que nosotros aprendemos acerca de la lengua desde nuestros padres and community, right? And our parents learn from their parents, y nuestros padres aprenden también de sus padres and that goes on, right? y eso va para arriba. Now, imagine this: if your inheritance is $100,000, Si tienen imagine. imagínense que tienen 100 hijos. Whatever, Ya, 100,000. imagínense un gran número de hijos. Perdón, dólares. Dólares. Tienen una herencia de $100. O un número. If I come and I want to take your inheritance, Y si yo quiero quitarles ese dinero, will you let me take it? ¿me permiten? ¿Me permitirán? No. But why is it then that language we are happy to give away? Sin embargo, nosotros estamos tranquilos y nos quitan nuestra lengua. It is our inheritance. Language is also science. La lengua también es ciencia. It's not like science is something different from language. No es que la ciencia sea diferente a la lengua. So why? Because language tells us about the classification and the categories of things that are around us. La lengua nos da información sobre lo que nos rodea, la clasificación de las cosas, That is what science is, right? Science does the same. It lo mismo que la categorizes- ciencia, al igual que la ciencia. categorizes and it classifies. Y también clasifica, y también ordena. So our language already does that. Con nuestra lengua también lo hacemos. So, and this is why education, the colonial education, makes us think that you can only do science in Spanish or English. La educación colonial nos hace creer que solamente se puede hacer ciencia en inglés o en otra lengua, Whatever, right? But not in our indigenous language. pero no en nuestra lengua. Why? Because of that, they break us. Por eso que hay una ruptura acá, Because we can no longer understand the categories and the classifications in our language. no podemos entender realmente cómo se clasifican las cosas, cómo se categorizan en nuestro propio idioma. And as a consequence, we lose. Y como consecuencia de todo esto, fallamos, perdemos. So in thinking about decolonizing pedagogy, we have to give
a very important role to our own languages. Para el enfoque de la descolonización, de la pedagogía de descolonización, nuestra lengua tiene un rol muy importante. Our context, our environment, our relationships, our language, all have to come together. Nuestra cultura, lo que nos rodea, la comunidad, nuestra lengua, todo se reúne y todo es muy importante. So, keeping that in mind, you know, in your small groups, 3 or 4 people, think about real world problems where you, as a teacher, as a student, can make a real difference by creating a project. En los grupos que formen de 3 o 4 personas, piensen ustedes en los problemas del mundo y cómo ustedes podrían contribuir para hacer una diferencia o para mejorar esto. And think about how you will do it. ¿Y cómo lo harían? Okay. And then tell us what your thoughts are. Y luego veremos. So with that, you all you Trabajen, por favor. Cualquier problema de Any problem, any world real problem? world problem. Real world problem. Problemas reales, de cualquier problema. Any real Any real world. world. Like for example, the plumbing example I gave Ajá. is one example, right? Cualquier problema real del mundo, como lo que hemos visto, el ejemplo que dio el profesor de las tuberías. Diga, joven. It should be about the world, I mean, the local Yes. world. Yes. or the Local. whole world. No, local. 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 We always focus local. We cannot solve the problems in the world if we ourselves are weak. Problemas locales. So you have to strengthen our local self. So local. Sobre problemas locales. Problemas de nuestro entorno. En cualquier problema local. Cualquier problema local. Hacemos grupos, ¿sabes? Grupos de 3, de 4. Yeah, 3, 4 people. Don't. 3 o 4 people. Yeah, that's okay. 3 of you. Y aquí falta uno. ¿Ya? Ven con nosotras las jóvenes. You can join us. Aquí hago bueno. Aquí hago bueno. Somos 2. 2 ustedes. Ya. Mejor tú con ella. Ya. 3. Problema. Cuando dijeron que iba a ser un problema local, primero que se la ciudad periférica, bastante pero veo que la mayoría de personas tienen casas laterales, o sea, no sirve para llegar. Y no es muy estético. Y pienso que no refleja en realidad no refleja siempre la economía de quien usa esto. Pienso que debería cambiar. El hecho de mencionar la inteligencia. Cuando es una habilidad para resolver y es
enseñar niños habilidades y conocimientos podemos ampliar porque según el criterio de los profesores, digamos que para no enseñar a los niños sobre tal cosa usando en educación eso no tiene, al momento de la enseñanza como que pasa a segundo plano lo que tienes que otras aprenden. No todos aprenden como sin embargo, están hechas para una medida y pero sin embargo aquí cada persona ser identificados. Yo trabajo con anuncios visuales, para los que usualmente de certificación simplemente se hace la clase, se desarrolla pero vemos las bases que podrían pasar a recibir que esos recursos pasan porque como el profesor quisiera, ¿no? Una confraternidad con la gente y muy cercano para criticar está en contra de que se no lo lee y si lo lee las obligaciones al final ellos terminan leyendo más que si entonces, ¿desde qué lado ves? Si está la enseñanza del profesor, también da como para la función no la base, habilidades profesionales yo tengo y de la
Hasta ahorita me pasa procrastinación, quizá. Ser organizado, depende de todo, van con la misma tirada hacia el ciclo de la universidad. No están acostumbrados a la universidad, hacen todo de última hora, quizá. No saben trabajar en equipo, no saben quizá exponer sus ideas. Primero estás acostumbrado al colegio a hacer posiciones a un nivel, y entras a la universidad y todo lo tenemos que explicar, ya no estamos diciendo eso, sino que Sí, sí. Otra cosa, el problema es que muchos socializan. El problema de socializar el problema de la socialización, o sea, sirve para todo, o sea, no solamente para trabajos en equipo es muy importante, tener liderazgo es muy importante. Pero debería de sería interesante. Y después, que llevan algunas áreas de métodos de estudio, siento que esto de la procrastinación surge y recién el curso de biología es esta ruta de pero tuvimos que desarrollar pero no está hay
Un problema puede ser la aplicación, o sea, la aplicación de los profesores en una medida de Entonces parece que debemos y pero tengo que y eso necesitamos por eso nos importa el Obviamente, bueno, no en todos los casos hay que hacer colegios psicológicos, donde esto, pues, yo que ni solamente te tiran información de forma correcta y no. Por eso hay problemas ahora. Hay problemas ahora. El colegio ya le diera todo donde hay casos. El colegio no puede ser pero hay casos donde Pero, por ejemplo, lo que se dijo de redefinir las páginas, yo no sabía porque es en el caso que la que se había muy simple, pero a la vez, por ejemplo, para explicar esta parte voy a repetir un ejemplo. Al final, sobre el curso. ¿Qué pasa con el trabajo? Que tú tenías que decir que ya no se lo prepararon. Porque al final el trabajo de validación tienes que aplicar todo el proceso. Eso lleva a la práctica. Creo que hay un entonces, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación otra cosa también es el esfuerzo. ¿Cómo mejorar la mejorar? Es el que los investigos son si todos los grupos no hacen algo de todas maneras. Y creo que de todas las cosas que llevamos, sinceramente deben ser todos teóricos, aplicaciones. Claro, o sea, fuimos felices porque fue nuestra primera acabamos de con el tacto de la carrera, nos sentíamos lingüistas en potencia. Sí, fue genial. Como digo, hay que saber los conceptos. Si podíamos que cambia diferente. Diga, bueno, voy a tener que hacer todo eso, pero con menos temas para que yo me saturar eso, que yo porque hay que una experiencia sería como que cantar algo, una síntesis de cada conocimiento, contar un poco de esto. Hacer una síntesis de todo.
Ahí obliga a que la misma que estudie, que salga de los en equipo, donde se puede aplicar a lo mejor y es como que Puede ser que en una universidad que los corredores o plazas o patios en las facultades se llenen pues, de cuadros, pero pienso que un aula, una universidad, debe estar todo lo que dicen pueden ponerlo fuera del aula. En el colegio sí. Tienen aula. Siento que debería ser no es un lugar en donde uno se pueda matar. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, y cuando eso no me gustaba, habla la misma. Claro, pero que haya por lo menos algo significativo en relación a la carrera. You can join any group. Just join one of the groups. Identificamos el más o menos el eran 4 los problemas que hemos identificado. Claro, por eso no decía que visto que hay 3 puntos, es difícil como poner claro, está 4 como que de esto dependen muchas cosas de la formación del futuro, o sea, como que nunca se ese punto A y B. Y están significando estos problemas porque han aparecido estos problemas y estamos mala información. Entonces,
Claro, o sea, esto es como que una repercusión que tiene que hacer, pero eso tiene una ganancia temporal. Lo de secundaria tiene el proyecto igual así mucho es diferente. Claro, o sea, claro, es una repercusión que obviamente que viene de Shakira. Mapa de Perú, mapa de región, ¿qué otra cosa debería ser? Como por ejemplo, ¿qué debería ser la historia, ¿no? Historia, ¿no? Por ejemplo, si son, podría ser aquí, por hay ejemplos a seguir. Por ejemplo, si te viene a la mente en la selva, está el ejemplo es como una fase casi multinivel, ha habido para este si es que llega este alumno de la ciudad, no se la costa de poner simplemente en el colegio. Vamos, estamos redactando.